Quisiera invitarles para que nos concentráramos unos minutos en la palabra del Señor. Voy a invitarles para que leamos el Segunda de Pedro, el capítulo 3. Nuevamente, bienvenidos, gracias al Señor. Y le damos la bienvenida al caballero que está con nosotros en esta noche, con el hermano Eduardo, bienvenido. Y vamos a estar atentos al tema de esta noche. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versos 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Señor Jesucristo, en este momento estamos en tus manos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo está en tus manos. Y te pedimos que nos hables, que nos bendigas como siempre con tu palabra. Háblanos a la mente, al corazón y a la voluntad. Adoramos tu nombre, exaltamos tu presencia, exaltamos tu poder, tu señorío y queremos hacer tu voluntad. Amén. Pueden sentarse todos los que están en la transmisión, vamos a estar atentos. Y el tema en esta noche está titulado como dinámica espiritual. Dinámica espiritual. Hay una palabra que Pedro dice en su conclusión a la carta que escribe, hablando a la iglesia y a los seguidores de Cristo, alertándolos acerca de los últimos días, pero él motiva a los lectores a crecer en la gracia, crecer en la gracia. Es la palabra que nos concentra en esta noche, con el propósito de que apliquemos la fe en la experiencia personal para crecer en esa gracia, en la gracia del Señor. Las analogías que utiliza la Biblia para comparar las características de la vida cristiana siempre están relacionadas con aspectos que nos hablan del crecimiento. La Biblia es una Biblia de dinamismo. La Biblia es un libro de crecimiento. La iglesia es una institución, es un organismo viviente y como todo organismo vivo tiene un desarrollo, tiene un crecimiento. Por ejemplo, la Biblia nos compara a las ramas, al cuerpo humano, a la edificación de un edificio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan. Está hablando de un alimento que hace crecer a una criatura, dice: crezcan y sean salvos. Dice: ustedes también, del verso 5, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, en los dos versos que tomamos como referencia, Segunda de Pedro 3, versos 17 y 18, en ese último verso que cierra la carta, leyéndolo en otra versión, en la traducción al lenguaje actual, utiliza una frase que nos resume el ejercicio de lo que es crecer en la gracia de Dios. Si lo leemos en el verso 18, en esta versión dice: mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Esa frase es una frase que nos invita al crecimiento, que nos invita a la madurez, que nos propone o que nos recuerda o nos establece ese reto que la palabra de Dios tiene para nosotros.
que los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Ser mejor es un concepto que se maneja en todo ámbito, desde el personal al empresarial, al técnico. De hecho, la gente estudia, se prepara porque quiere ser mejor. Casi todo el mundo quiere ser mejor, a menos que tenga un problema, problemas de existencia y complejos, etcétera. Todo ser humano quiere ser mejor, quiere mejorar. Los cristianos debemos pensar en eso, debemos concentrarnos en eso. Los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, debemos tener ese enfoque. Cada vez ser mejores cristianos. Crecer en la gracia de Dios significa saber manejar nuestra libertad cristiana. Eso es lo que significa esa frase, crecer en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor que Dios ha tenido con nosotros para salvarnos, pero no solamente para salvarnos, sino para usarnos, para ser instrumentos suyos, para bendecirnos. Entonces, dentro de la gracia de Dios hay un concepto muy importante, y es que el mérito humano no tiene parte en lo que obtenemos del Señor. Quiero decir con esto que para ser salvos no lo obtenemos por el esfuerzo humano, por la capacidad humana. No queremos ser mejores cristianos para ser salvos, para obtener algo de Dios, porque Él vino lleno de gracia, lleno de verdad, y nos regaló la salvación, y ese es el favor que nosotros no merecíamos. Eso es la gracia de Dios. Ahora, cuando Él nos salva, cuando Él nos transforma en nuevas criaturas, cuando Él obra la regeneración en nosotros, esa regeneración, esa nueva criatura no es una nueva criatura esclavizada o condicionada o atada. La obra del nuevo nacimiento es una obra perfecta y maravillosa, porque el Señor devuelve la libertad al ser humano, libertad que perdió por su pecado. Entonces, la persona que llega a Cristo y es transformada por el Señor es totalmente libre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos libertados del pecado, libertados de la muerte, de todo yugo, de toda esclavitud. La verdad, conocerán la verdad los hará libres. Quiere decir que una persona transformada por Cristo Jesús queda en la capacidad de decidir libremente si sigue obedeciendo o no a Dios. Su conciencia queda totalmente capacitada para dirigir sus pasos. Entonces, crecer en la gracia de Dios es saber manejar esa libertad cristiana. Crecer en la gracia de Dios es madurar en mi vida espiritual de tal manera que yo camine por el camino de la rectitud y de la santidad sin que nadie me esté prohibiendo o vigilando. Eso es crecer en la gracia de Dios. En otras palabras, crecer en la gracia de Dios requiere una dinámica espiritual. La dinámica es esa parte de la física que estudia el movimiento en relación con las cosas que lo producen. Es decir, que la dinámica tiene que ver con la fuerza que empuja o que produce movimiento a algo o a alguien. Eso es en la física. Pues algunos han definido lo que se conoce como dinámica espiritual dentro de lo que es la teología y esto, al estudio de las verdades, de las fuerzas, de las manifestaciones y de los recursos que determinan el destino espiritual del cristiano, experimentando la gracia de Dios y en el cumplimiento de la misión de cada cristiano.
La dinámica espiritual tiene que ver con cómo vivir la vida cristiana en concierto o en común acuerdo con la gracia de Dios y un compromiso total en su reino. Es el estudio de la aplicación correcta de la doctrina bíblica a la experiencia cristiana. A eso se le conoce como dinámica cristiana. Es decir, la aplicación de las enseñanzas de la doctrina bíblica a la experiencia diaria, a la experiencia cotidiana. Es la reflexión sobre la santificación experiencial y el servicio cristiano. Y es la teología de la aplicación de la fe. Cuando hablo de la fe aquí es el conjunto de doctrinas o el conjunto de enseñanzas en las cuales nosotros creemos. Entonces la dinámica espiritual tiene que ver con cuestiones como el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Usted y yo debemos entender que mientras nosotros somos parte de la iglesia del Señor como hijos de Dios, tenemos o crecemos por naturaleza. No hay estancamiento, no hay cauterización, no hay insensibilidad para una persona que sigue a Cristo. Es una característica natural. Entonces la fuerza que nos mueve, que nos dirige, que nos capacita a nosotros en el reino de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Él es quien nos enseña, nos guía a toda verdad, nos fortalece, nos capacita, nos santifica. Ahí está la fuerza de movimiento. Lo que produce la dinámica espiritual en nosotros es la acción del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro menciona la etapa en la que el cristiano está en sus inicios espirituales y lo compara a un niño. A un niño que desea el alimento de la leche, pero en la medida en que ese niño se alimenta de esa leche, un alimento liviano, un alimento capaz para su digestión, no se queda como niño. El ser humano no se queda tomando la leche materna por años y años y años, sino que requiere el crecimiento por el alimento, requiere otro tipo de vitamina, otro tipo de alimentación. Entonces el cristiano, la persona que nace de nuevo, en sus inicios, en su etapa de niñez espiritual, su alimento no es tan sólido, pero en la medida que va creciendo, entonces va necesitando otro tipo de alimento. Debe crecer para salvación. En el libro de Hebreos encontramos otra referencia paralela, pero aquí la encontramos para enfatizar la necesidad del crecimiento en la vida cristiana, la necesidad de una dinámica espiritual. Porque nosotros no estamos llamados para entonces, somos salvos, somos integrados a la iglesia y nos limitamos, solamente voy una vez de vez en cuando al servicio, canto, oro y luego sigo mi trabajo y ahí quedó todo. No, debemos ejercer, debemos experimentar una dinámica espiritual. Debemos experimentar en nosotros el efecto de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para poder llevarla a cabo, para poder cumplirla. Hebreos, el capítulo 5, versos 11 al 14 dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema de lo que está hablando Hebreos, del sumo sacerdote, de Jesucristo como sacerdote intercesor nuestro. Pero dice que es difícil de explicar, sobre todo, y entonces aquí es lo que quiero hacer referencia, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, le dice el escritor a los hebreos.
hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Entonces estoy aplicando esto, es que en la medida en que una persona camine con Cristo, se le debe notar un crecimiento espiritual, un dinamismo, una dinámica. El Espíritu Santo debe producir en nosotros movimiento y crecimiento. No hay estancamiento para la iglesia. No hay estancamiento para un discípulo de Cristo. Un verdadero hijo de Dios, un seguidor del Señor, repito, alguien que ha nacido de nuevo, no puede quedarse ahí en una estatura limitada, por compararlo. No puede quedarse patinando en la misma situación. No puede quedarse enano espiritualmente, porque esa es una mala señal. Es una mala señal. Usted se casa, tiene un niño, y si ve que su niño no crece, y con 3, 4, 5 años y tiene el mismo tamaño, es una mala señal. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si su niño tiene 10 años y no habla bien, balbucea? ¿Qué haría usted si su niño tiene 12 años y no razona bien, no coordina bien? Es más, usted en los primeros meses, los primeros años, usted se preocuparía e iría a buscar ayuda y a descubrir la razón por la cual este ser vivo, esta criatura, no está creciendo ni intelectualmente o físicamente, psicológicamente. Lo mismo debe suceder en nosotros. Dice el escritor a Hebreos: hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, los rudimentos, es decir, las cosas elementales. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. No sabe cómo hacerlo correcto. Entonces usted ve cristianos que pasan los años y a toda hora están preguntando: esto es malo, esto es pecado, puedo hacer esto, como que necesitan de un ayo, de un mentor. Y el mentor o el ayo está con la persona mientras es niño, pero cuando crece y llega a la edad adulta, donde se supone que tiene una capacidad de decisión, no necesita ese ayo, no necesita ese mentor. La ley que guiaba a Israel: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, si haces esto tienes esto, era un ayo, era un mentor, dice la Biblia. Y mientras el heredero es niño, el mentor está haciendo su trabajo. Los padres lo contrataron para que le enseñara, para que le guiara en la toma de decisiones, porque es niño, está en una etapa de aprendizaje, está en una etapa de descubrir. Los niños van creciendo y quieren tocar todo, porque están descubriendo. ¿Qué quiere decir eso? Están creciendo y después cuando hablan quieren saberlo todo, y el famoso ¿por qué? Están creciendo, se están desarrollando en todo aspecto, reconocen a su familia y etcétera, etcétera, y a través de la experiencia a veces se equivocan y comen algo que no debían haber comido y les cayó mal, y tocan algo que no debían haber tocado y les causó daño. A través de la experiencia van aprendiendo. Un niño en condiciones normales, cuando se quema con una vela, no la vuelve a tocar. En condiciones normales, pero cuando no tiene una condición normal, vuelve y hace lo mismo, a menos que sea una situación de necedad o para llamar la atención. Hay algo que está afectando su normal crecimiento. La rebeldía, la obstinación son señales de que ese niño carece de atención o tiene algún problema. Un cristiano normal no crece en medio de la rebeldía, en medio de la obstinación. No, es dócil. El viento sopla de donde quiere
Y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo se convierte en ese poder que nos lleva a una dinámica espiritual y nos va guiando por donde Él quiere para cumplir su propósito. Se requiere entonces el crecimiento y la madurez del que va caminando con el Señor. El verso 14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica. Ahí está una clave importante. ¿Cómo crezco yo en la gracia de Dios? ¿Cómo mantengo yo una dinámica espiritual sin que me desanime, sin que me desconcentre, sin que permita yo que las situaciones, los roces con mis hermanos, las dificultades me vayan a sacar del juego, del camino? Dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de voluntad o por el uso de los sentidos, dice la Reina Valera, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En la medida en que un niño va creciendo, tiene mayores elementos de juicio para tomar sus decisiones correctas. En un principio, ¿cuál fue el método? La prohibición: no hagas esto, te prohíbo esto, estos son tus límites. ¿Y para qué son los límites? Lo que era la ley con Israel. Enseñarle mientras era niño, hasta que ya llegara a una edad adulta espiritual, de no hacer las cosas o de hacerlas, no porque se lo prohíban, no porque se lo impongan. Al creyente maduro no hay que ponerle horarios, medidas. El creyente que tiene un dinamismo espiritual, el Espíritu de Dios obra en él, obra en ella, y le va dando un alimento sólido. El creyente, mientras está en su etapa de inmadurez, de crecimiento, de niñez, todos hemos pasado por esto. El creyente, el servidor, el predicador, todos pasamos por una etapa de niñez en nuestros inicios. A veces éramos muy sensibles. Cualquier cosa nos lastimaba, cualquier cosa nos afectaba la conciencia, y cualquier testimonio por ahí como que nos ponía a dudar, cualquier enseñanza, cualquier interpretación nos ponía a patinar en la doctrina. Pero en la medida en que fuimos alimentándonos de alimento sólido, fuimos conociendo la doctrina, el compromiso de Dios a través de la doctrina, que es un compromiso serio. Un compromiso de disciplina, de concentración, de consagración, de santidad, de lealtad, de fidelidad, de fe. Entonces uno va solidificando ese alimento, y ese organismo espiritual llamado cristiano, nueva criatura, se fortalece. Y ya no cualquier cosita le afecta a uno la conciencia. Uno supera. Pablo dice: sufran el agravio. ¿Quién puede pasar por alto una ofensa? ¿Quién puede mejor sufrir el agravio? El que ya está alimentándose de alimento sólido, el que ha tenido un proceso de madurez y ahora no lo cuida a otro. Ahora él aprende, pero no aprende lo mismo de antes. Él sigue aprendiendo, pero ahora le enseña a otros. Entonces, lo que nos dice Hebreos es que para mantener una dinámica espiritual, un crecimiento en la vida cristiana, es necesario no solo conocer la doctrina, conocer la Biblia, conocer de lo que se trata. No es suficiente conocer, sino que hay que poner en práctica, usar los sentidos, poner en práctica las doctrinas, vivirlas. Nuestra experiencia personal. Entonces es importante tener contacto con la palabra, pero el Señor dijo: vea, el que oye mi palabra y no la pone en práctica es como un hombre insensato que edifica una casa sobre la arena. Entonces la práctica, hacer la palabra, es lo que nos hace a nosotros mantener en crecimiento. Entonces,
Se requiere de un crecimiento individual, espiritualmente hablando. Es tan importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tengamos un crecimiento. Es tan importante ese crecimiento individual, porque a través del crecimiento individual lograremos también un crecimiento grupal o congregacional. Es muy importante eso. Pablo dice que cada miembro del cuerpo debe ejercer su función para el beneficio de todo el cuerpo. Y Pablo dice que cada miembro ejerciendo su función y unido en las coyunturas y los tuétanos están ligados entre sí, se van alimentando y van creciendo, dice Pablo a los Efesios. Va creciendo. ¿Cómo es que el cuerpo crece? Por el hecho de que cada miembro del cuerpo está en función de su capacidad o realizando la función para la cual está ahí, y está unido a los otros cuerpos, a los otros miembros del cuerpo. Si yo como creyente individualmente hablando estoy yo creciendo en el Señor, ejerzo lo que tengo que hacer como hijo de Dios y estoy unido a los otros miembros del cuerpo de Cristo, todo ese cuerpo en conjunto va a crecer. No solamente el crecimiento numérico, porque es muy lógico que si 2 cristianos traen a otras 2 personas y se vuelven cristianos, ese grupo ya no será de 2, será de 4. Es lógico que si 5 evangelizan y ganan cada uno, ya no serán 5 sino 10. Pero además del crecimiento numérico, y en la medida en que haya más personas, habrá más recursos. Pero también se requiere que ese grupo de personas que va creciendo en número vaya creciendo en madurez espiritual. No un poco de gente pero inmadura. No, una gran cantidad de gente que va llegando, pero hay un proceso. Los que van llegando están en su etapa de niñez, pero los que ya estamos en un tiempo debido al conocimiento y al ejercicio de nuestra función, estamos adoptando un crecimiento, una edad adulta. Hay que pasar de la edad de la niñez a la edad adulta. En la medida de que cada uno sepa aplicar la fe, el conjunto de doctrinas, entonces podremos crecer. En la medida en que sepamos cómo agradar a Dios, podremos crecer. ¿Cómo nosotros guiar nuestra vida en el temor de Dios? Podremos crecer y esto servirá de testimonio a otros. Podrá ayudar a ganar a otros, podrá ayudar a cuidar a los que se convierten al Señor, y entonces ejerceremos la labor de la evangelización, del servicio a Dios en la práctica de los dones espirituales. Pablo a los Corintios está exhortando a poner en práctica los dones que el Espíritu Santo quiere operar a través de cada uno de nosotros. Dinámica espiritual. No se trata solamente de llegar a ver qué me van a dar, qué me van a alimentar. No se trata ahora qué voy a absorber, qué voy a tener. No se trata de sentarse a esperar a ver qué van a hacer por usted. Se trata de que el creyente que va creciendo, que está en la dinámica espiritual, entonces dice, aquí tengo yo esto en que puede servir. Recuerdo en este momento lo que el Señor hizo en la multiplicación del alimento. Había una cantidad de gente y los discípulos le dicen, Señor, ya despídalos para que vayan a comer, porque ya ha pasado mucho tiempo y no tienen comida. Y el Señor, ¿qué les dijo? Denle ustedes de comer. Y por ahí bien exagerado, era paisa seguro de Antioquia. No, son ni 200 denarios de pan no alcanzará. Un denario era lo de un salario del día, haga la cuenta hoy. Eso era una exageración. Ni 200 denarios alcanzará para darle pan a esa gente.
Y entonces dice, ¿qué tienen ustedes? No, por ahí hay un muchacho que tiene unos pececillos, tiene unos panes, que se recuesten. ¿Y qué hizo el Señor con eso? ¿Qué hizo el Señor con eso? Lo tomó en sus manos, lo partió, lo multiplicó y lo repartió. Todo porque un muchacho tenía algo, poco en comparación a la multitud, pero ese poco en las manos del Señor Jesucristo hará que mucha gente sea bendecida. Se trata de la dinámica espiritual. Pero ¿sabe qué hacen algunos? O de pronto digamos, ¿qué hacemos algunos? Ese poquito de comida que tenemos lo guardamos para nosotros para que no se nos acabe. Y grave, porque cuando nos lo comemos y se acaba, ni tienen ellos ni tengo yo. Pero si yo pongo en las manos del Señor ese talento, pongo en las manos del Señor esa vida, el Señor opera los dones espirituales, esas capacidades espirituales que solo tú puedes operar. Aquí estoy yo, dígale usted al Señor, aquí estoy yo, Señor. Yo creo que ya ha pasado la etapa de mi niñez, ahora he aprendido algo y lo que he aprendido me voy a multiplicar en otros, se lo voy a enseñar a otros. Pablo le dice a Timoteo, búscate a hombres fieles y capaces. Segunda Timoteo 2:2, esa es la clave del crecimiento en el liderazgo. Esos son los 3:2 para el crecimiento del liderazgo. Segunda Timoteo 2:2, búscate a hombres que sean fieles y capaces para enseñar a otros. Ahí hay dinamismo espiritual. Entonces el escritor a los hebreos continúa exhortando a los cristianos a dejar de depender de otros para su crecimiento y madurez espiritual e ir más allá de las enseñanzas elementales. Y entonces dice Hebreos 6 del 1 al 3, dice, por eso, lo leo en la TLA, por eso sigamos aprendiendo más y más. Eso es dinamismo espiritual. Hay cosas que uno las aprendió hace muchos años. Yo prácticamente nací en un hogar cristiano y desde niño oyendo las escrituras. Y hay cosas que las aprendí desde ese tiempo. Y han sido de bendición, pero requiere, además por el ejercicio de lo que el Señor me puso a hacer, requiere que yo tenga un conocimiento diario. Eso le pasa a toda persona. Si usted trabaja en un ramo, cualquiera que sea, si usted quiere mantenerse allí, tiene que permanecer en constante conocimiento de ese ramo en el que pertenece. No desactualizarse. El cristiano debe crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Por eso escogí esta versión, porque es una expresión muy clara. Sigamos creciendo hasta que seamos cristianos maduros. En la Reina Valera dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Esa versión lo dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Esa palabra perfección, esa versión la traduce como cristianos maduros. ¿Y qué es un cristiano maduro? El que no se mosquea por nada o casi nada, el que no se afecta por casi nada, el que pone su mirada en Jesús y sigue adelante, el que está concentrado en la obra de Dios y deja que los demás hagan y digan como quieran. Él está en su tarea de agradar a Dios y de salvar a otros. Cristianos maduros que no se dejan mover por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza que aparece por allí. Muchos cristianos han dejado sus buenas costumbres. La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos cristianos han dejado su fe. Han dejado de practicar su fe porque vieron una enseñanza en el YouTube que esto no es para la iglesia, que esto no es para el Nuevo Testamento, que esto aquí, que esto allá.
Y recuerde usted que el mucho estudio es fatiga de la carne, y entonces comienzan a desligarse, a descarriarse. Y con eso hay que tener un gran cuidado. No, yo ya no necesito esto, ya no necesito lo otro. No, el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. Yo les he dicho a ustedes, es bueno que usted lea la Biblia, no se confíe tampoco aquí, haga sus anotaciones, profundice en su casa, estudie, órele al Señor y esté usted seguro que yo le hablé y le hablé bajo la unción o bajo la dirección del Espíritu y que estoy tratando de interpretar lo más cercano posible a la verdad de las Escrituras. Porque puede ser que yo me equivoque, pero el Espíritu nos va a poner en la órbita. Amén. Entonces dice, sigamos creciendo hasta llegar a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir. Hermano, ir así es pecado, ponerse pantalón es pecado. Y entonces ¿cuánto y qué? ¿Y cuánto y cuánto? No, hermano, eso son cosas que uno a veces ni hasta a los nuevos les enseña. Yo a los nuevos no les estoy enseñando, no vayan aquí, no hagan aquí, no se pongan. Yo a los nuevos les enseño, vea, crea la palabra y deje que la palabra obre en usted el nuevo nacimiento. Porque cuando una persona nace de nuevo, nace conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién ministra la palabra de Dios? El Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu. Y si una persona se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va poniendo en su espíritu el querer como el hacer. Y ese nuevo convertido va a crecer agradando a Dios y no tratando de agradarme a mí ni a mis normas. El día que yo me vaya aquí y venga otro con otros pensamientos, o usted se va para otra parte, entonces usted se va, pero es que este dice aquí, este dice, pero si usted dice, el Espíritu de Dios me ha mostrado y yo siento ese crecimiento, usted tendrá una convicción que no se le va a arrancar nadie. Y uno tiene que ir con convicciones de la palabra. No por convicciones de tradiciones, convicciones de la palabra, del Espíritu de Dios y no tras conceptos humanos. Yo le puedo dar a usted una interpretación, otro pastor viene y le da otra interpretación, pero el Espíritu de Dios tiene la última palabra. La tarea de los predicadores y de todos nosotros es tratar de estar bajo esa sintonía. Entonces es muy importante. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. A un cristiano maduro no hay que estarle diciendo, hermanos, ya no haga lo malo, siga a Cristo, no peque. A un cristiano, esos a los nuevitos que de pronto hay que cuidarlos y enseñarlos y tenerles esa paciencia. Mire, no, hermano, así es, mire lo que dice la Biblia. Uno a los creyentes no tiene por qué exigirles, pedirles, vea que esto y que lo otro, hay que enseñarles. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñarle a alguien? Yo quiero que alguien aquí me diga, ¿cuál es la mejor manera de enseñarle a alguien? Por el ejemplo. Los nuevos llegan y como nos vean a nosotros, así van a ser ellos. Pero si yo llego a uno y le digo, usted tiene que hacer esto y ve que yo no lo hago, usted ahora que está empezando la vida cristiana tiene que llegar temprano al culto y orar. Y él ve que yo llego tarde y no oro, entonces él va a pensar, ¿será que cuando uno se vuelve viejo espiritualmente ya no necesita orar ni cumplirle a Dios sus promesas? Qué terrible que un cristiano en la medida que pasa el tiempo se vuelve más indisciplinado. Usted no, algunos. Pero qué bueno que digan, esta persona entre más años en el Evangelio, entre más conocimiento, entre más madurez, es más concentrado, más disciplinado, más organizado con Dios. Dice el verso 2,
esas primeras enseñanzas que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí el escritor es: hay cosas que uno aprende y las sabe y ya no las pone en duda, ya no necesita que se las reexpliquen. Hermano, y es que hay que recibir el Espíritu Santo para ser salvo. No, hermano, lea la Biblia y pídale al Señor esa experiencia. El Señor se la da, hay que hacerlo ya. Pero eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Dejemos de ocuparnos en las primeras enseñanzas que nos dieron a hacer a Cristo, que nos enseñaron acerca de Cristo. Y no sigamos hablando de cosas simples. En otras palabras, cuando uno va a primero elemental y ya llega al quinto elemental y aquí pasa al middle school, ya no está necesitando volver otra vez al primero elemental. Porque ya lo aprendió, ya aprobó. Ahora, si no aprobó los exámenes, pues sí, le toca devolverse. Repetir el año. Ya no sigamos en estas enseñanzas, hermanos, no hagan lo malo, hermanos, sigamos a Cristo, hermanos, ya no pequemos para no morir, hermanos, debemos confiar en Dios, hermanos, hay que bautizarse, hermanos, hay que recibir el Espíritu Santo, hermanos, que la resurrección, hermanos, cuidado con el juicio final. Eso es lo que está queriendo decir. No, ya eso tiene que estar aprendido en nosotros y tenemos que estarlo poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son para los nuevos. ¿Y quiénes le enseñan a los nuevos? Los que ya tienen más conocimiento. Usted sabe lo que se requiere para convencer a un cristiano que lleva tiempo en el evangelio. Cuando aprende mal, hermano, casi que es imposible convencerlo, porque aprendió mal. Se demora uno más en tratar de organizar a un cristiano que aprendió mal y lleva años, que uno que llega nuevito, rapidito agarra. Y si ese que llega nuevo se aferró bien al Señor, se consagró a Dios como debe ser, porque nació de nuevo, hermano, el Espíritu Santo lo va guiando. Por eso es que hay creyentes que llevan muchos años y son gente muy fiel, muy estable, muy firme, muy sólida. ¿Por qué? Porque desde un principio aprendió bien y aprovechó la enseñanza. No importa los años, tienen una solidez, usted los ve. Y tienen una madurez y son un ejemplo, tienen una prudencia, no se les ve por ahí. No, usted les ve como ese porte cristiano. Es más, algunos no llevan muchos años y se les ve lo mismo. ¿Por qué? Porque aprendieron bien y se aferraron de esa doctrina y la pusieron en práctica, la dejaron plasmada en su conciencia y ahora están creciendo. ¿A usted no le gustaría ser un cristiano de esos? Entre más cristianos sólidos haya, más crecimiento. Más crecimiento. Y si usted lee el capítulo 6 de Hebreos, se va a dar cuenta que el escritor dice: mire, para aquellos que se descarriaron, definitivamente están poniendo en vituperio el sacrificio de Cristo. Y compara y dice: a la tierra que recibe el agua y da fruto en abundancia, recibe la bendición de Dios. Pero la tierra que no da sino cardos y espinas está destinada a ser quemada. ¿Qué es lo que hace que yo sea un instrumento útil en las manos de Dios? El crecimiento, la fructificación, la madurez, la estabilidad, la solidez. Eso es lo que quiere decir. Y hay que servir a los santos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra. Pero eso sí, debemos ser diligentes e imitar a los que practicaron la fe. Eso es lo que dice Hebreos 6 del 1 al 12. Lo invito para que lo estudie. Entonces, ¿cómo saber si estoy creciendo en la gracia de Dios? El cristiano que está experimentando un crecimiento espiritual lo demuestra con un aspecto muy importante y tiene que ver con una doctrina también: la santificación. La santificación es el hecho de crecer en la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad? Pues Dios me escogió, me llamó,
Yo oí su llamado, acepté su llamado, su invitación, y me separó del mundo, me limpió de todas esas cosas y me puso aquí para gloria y honra de su nombre. A eso se llama santificar, sacar y poner aparte para un propósito especial de Dios. Quedé santificado, dedicado, consagrado solo para Dios. Por eso entonces dice que yo soy templo del Espíritu Santo, etcétera. Santificado. Entonces, cuando yo crezco en esa santificación, mantengo esa pureza y ejerzo esa madurez espiritual, estoy dando muestras de un dinamismo. Estoy en una dinámica. La fuerza del Espíritu Santo me mantiene en movimiento. Estoy en constante crecimiento, madurando. La santificación experiencial es uno de los indicadores del crecimiento en Dios. Cuando el cristiano sabe que la santidad no es un requisito, no es una cuestión de legalismo, sino que es el resultado de su relación ferviente con Dios, que es un resultado de la obra, del efecto del Espíritu Santo de Dios. Eso es crecer en la gracia de Dios. Oye, ¿por qué no haces esto? Porque no quiero. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar de nada. No es una independencia de Dios, no. ¿Cómo puedo yo saber lo que es lícito y no? Dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Él es el que me enseña y me da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando uno no está conectado con el Espíritu de Dios, pierde esa capacidad de discernimiento y se encuentra uno haciendo cosas que a Dios no le agradan y se contamina y mancha su santificación. Romanos capítulo 6 verso 20 a 22 dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación. La santificación es un fruto, es un resultado cuya meta es la vida eterna. Tengo que crecer en la santificación en la que el Señor me puso para llegar a la vida eterna, no como un mérito propio, es un fruto, es un resultado. Entonces, cuando puedo administrar la libertad que el Señor me ha dado, sin abusar de esa libertad como excusa para el libertinaje, entonces sé que estoy madurando espiritualmente. Cuando soy responsable de mi santidad delante de Dios sin que alguien me imponga normas de comportamiento, cuando mi alma, como dijo el salmista, clama por ti, oh Dios, tiene sed de ti, cuando vendré y me presentaré, cuando por la esperanza de ver a Cristo Jesús, a quien amo, quiero verlo y verlo a Él como Él es, entonces me purifico a mí mismo. Estoy creciendo espiritualmente, estoy en dinamismo espiritual. Cuando estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre y no permito que nada me esclavice, estoy creciendo, madurando en la gracia de Dios. Así sé que mi vida tiene una dinámica espiritual. Estoy creciendo en el Señor. Pero si a usted hay que llamarlo para que lleva, hermano, ¿qué pasó que no volvió al culto? Porque entonces usted no está creciendo en la gracia de Dios. No por el hecho de venir, es por el hecho de que usted ejercite los dones espirituales. Ahora, uno a veces puede desanimarse, uno puede entrar en periodos donde alguna situación pueda. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer en ese momento? Buscar al Señor, conectarse y aferrarse. Es el momento en que más debe aferrarse de Dios, en una prueba, en una dificultad, en una lucha, en una tentación. Ahí es cuando más debe aferrarse de Dios, porque no dependo de mí, dependo del Señor. Yo necesito estar conectado con el Espíritu de Dios para mi crecimiento espiritual. Y es algo que a algunos no les gusta, porque crecer espiritualmente requiere de esa constancia, de esa persistencia, de esa disciplina,
de esa consagración, de esa seriedad, de cumplir esas promesas, de negarse a la carne, renunciar al mundo, renunciar al pecado, que el pecado para esta carne es tan gustoso, pero sabe que su fin es camino de muerte. Claro que a algunos no les gusta esto, pero hay que decirlo, la Biblia lo dice, vamos hacia adelante, hacia la madurez y dejemos las cosas de la etapa infantil espiritual. Entonces, un buen ejemplo, y ya en la parte final del mensaje esta noche, de cómo mantener nuestra dinámica espiritual, nos lo da el apóstol Pedro. Pedro dice que mediante el poder de Dios nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Segunda de Pedro capítulo 1, 3 en adelante. Pero él sigue diciendo, en vista, leo el verso 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo? Añadiendo a su fe virtud. Es decir, complementando a su fe con abundante provisión de excelencia moral. Así traduce la Nueva Traducción Viviente a esa palabra virtud. Virtud no como una cualidad de habilidades, sino virtud como excelencia moral. A la excelencia moral, a la virtud hay que añadirle conocimiento, pero no se queda ahí. Hay que mantener la dinámica espiritual, el crecimiento. El conocimiento se le añade control propio. El control propio, perseverancia. La perseverancia se complementa con la sumisión a Dios o la piedad. La sumisión a Dios con el afecto fraternal con amor por todos. Mire lo que dice el verso 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Salto al verso 10. Así que, amados, en conclusión, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Por qué? Porque están concentrados, están en dinamismo espiritual, estamos en constante maduración y añadiendo a la fe virtud, al virtud conocimiento, dominio propio piedad. Y entonces en ese dinamismo, en ese crecimiento hay un fortalecimiento, hay un ejercicio, hay un servicio a Dios, hay una actividad constante, hermano, y el que está ocupado en Dios no tiene tiempo para otra cosa sino para Dios. Yo le pregunto a usted esta noche, allá donde usted está en su casa, aquí esta noche, ¿qué nivel de crecimiento estamos experimentando en la gracia de Dios? ¿Qué nivel de crecimiento estamos experimentando? Recuerde que el crecimiento es progresivo, poco a poco, paulatinamente. Uno no pasa de 1 metro a 2 metros, bueno, no hay, pero uno no pasa de unos centímetros o unas pulgadas y crece al otro día, ya tiene, no, casi que a veces ni se da uno cuenta, pero los otros sí se dan cuenta. Y cuando alguien le diga a usted, hermano, lo veo creciendo, a lo mejor usted ni se dio cuenta, entonces es porque está madurando espiritualmente. Cuando era niño, pensaba como niño, pero ahora que ya no soy niño, dejé las cosas de niño. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé esa capacidad de crecimiento, de entendimiento de Dios. Podamos nosotros permanecer en la gracia del Señor. Yo le animo para que usted crezca espiritualmente, mantenga su dinamismo espiritual y Dios lo va a bendecir mucho más. Oremos, hermanos.
Si usted tiene una petición en esta noche, yo le invito para que además que le diga al Señor: Señor, yo quiero crecer espiritualmente, quiero madurar. Usted le ponga su necesidad en las manos de Dios, póngalas allí. ¿Cuál es su necesidad? Oremos por los que están enfermos. Oremos por los que están en alguna necesidad, algún problema familiar, emocional, personal. Recordemos a algunos hermanos que están enfermos en nuestra iglesia: hermana Ángela Rivera, nuestra hermana Ruth Sánchez, nuestro hermano Juan Diego Astudillo, está en recuperación. Por los que quieren ser bautizados, hay algunos que están tomando clases, vamos a orar por él. Hermano Wilfredo Ramos está quebrantado de salud. Recordemos a los pastores Byron Vides, su mamá falleció. El pastor Arturo Amorocho, su suegra, falleció estos días. El hermano Jaime Jiménez, falleció su mamá hace pocos días, y su suegra acaba de fallecer. El pastor Harvin Álvarez, que es de aquí de Long Island, también su mamá acaba de fallecer. Que el Señor los consuele, que el Señor ayude a cada hogar, cada familia, cada joven, cada niño. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Oh Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Ayúdanos para que sigamos creciendo. Obra en nosotros ese dinamismo a través del poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, ese poder, esa fuente de energía, Señor, de tu presencia, y que a través de tu palabra experimentemos la madurez espiritual. Oramos por los que están necesitados, enfermos, ayúdalos, susténtalos. Alguien que está en angustia ahora, Señor, que está en desesperación, en ansiedad, Señor, alguien que está luchando contra la depresión, contra el desánimo espiritual, alguien que necesita materialmente, económicamente, un hogar que está bajo ataque, algún niño que esté en peligro, algún adolescente que esté en problemas. Señor Jesús, guarda la juventud de nuestra iglesia, guarda los matrimonios, guarda, Señor, a nuestros hermanos ancianos, a los visitantes. Mira aquellos que están tomando las clases para el bautismo, los que están enfermos, fortalécelos, ayúdalos, susténtalos, Señor. Los pastores que hemos mencionado, trae consolación a ellos, sus familias, Señor. Estamos en tus manos, esperamos en ti, confiamos en ti, Señor Jesús. Oh, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Crea, hermano, en esta noche, confíe en el Señor y descanse en su propósito, descanse en Él, invoque el nombre de Jesús. Le invito para que en este momento usted invoque el nombre de Jesús sobre su mente, sobre sus pensamientos. Invoque el nombre de Jesús sobre su conciencia, sobre todo su ser. Invoque el nombre de Jesús sobre su cuerpo. Si está enfermo, el Señor puede sanarlo. Ahora mismo puede hacer un milagro grande en su vida. Si usted está esclavo por el pecado, por los vicios, por la incredulidad, atado por tantas creencias, y su mente está confundida por tanta creencia, en el nombre de Jesucristo, la luz del Evangelio resplandezca sobre su entendimiento y usted pueda recibir el resplandor de la gloria de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Allá en su casa, diga conmigo: yo creo que hay poder en el nombre de Jesús, y me someto a la voluntad de Dios, me someto al propósito de Dios. Hay virtud en el nombre de Jesús. Hay salud mental en el nombre de Jesucristo. Hay salud física, salud financiera en el nombre del Señor Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor. Doblega tu voluntad y sométela a la voluntad de Dios, y vas a experimentar la salvación para tu alma. Sí, Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Ayúdeme a invocar el nombre de Jesús ahora, y desde aquí el Señor envíe su poder y se manifieste allá donde están nuestros hermanos, personas
escuchando este mensaje, viendo esta oración en este momento, sientan algo maravilloso, sientan un poder sobrenatural. Oh, en el nombre de Jesús, haya algo en su espíritu que los toque. Oh Señor Jesucristo, si usted está esta noche aquí afectado por algo físico, mental, espiritual, en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sea obrando en usted. Ahora lo declaramos en fe, porque esa es la promesa del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Le damos gracias al Señor, le damos gloria, honra y alabanza. Aleluya. Dale gracias al Señor, Él ha sido bueno. Démosle gracias al Señor, Él ha sido fiel. Adoremos su nombre, adoremos su nombre. Oh hermano, usted ha venido esta noche, váyase lleno de la presencia de Dios, váyase tocado por el Espíritu del Señor, váyase impactado por la palabra de Dios. Sí, váyase con una decisión. Váyase con una decisión en su mente, en su corazón, en su conciencia. Voy a seguir creciendo en Dios. Cualquier cosa que le esté impidiendo el crecimiento, usted diga: en el nombre de Jesucristo, se mueve esa piedra, se corre esa piedra, y yo resucito al plan de Dios, resucito al propósito del Señor. Aleluya, hermanos, siento que Dios está haciendo cosas maravillosas, porque esa es la palabra del Señor.